gracias. Quisiera que nos ayude con un banco de preguntas que tenemos aquí. Ya, para empezar, queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Usted considera que la diversidad educativa es igual en la inclusión educativa? ¿Es igual en No. o es igual a? Es igual a la inclusión educativa. Ok, ¿no? Yo creo que no es lo mismo. Sí hay alguna semejanza, pero no es lo mismo. La diversidad está en lo distinto, en muchas cosas, pero lo otro es que, a ver, me dices diversidad y Inclusión educativa. ya. La diversidad tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Pueden ser naturales, pueden ser físicos también, pero la inclusión tiene que ver con otra cosa. La inclusión responde a una necesidad. ¿Sí? Entonces yo creo que esa es la diferencia que yo podría establecer, ¿no? Entonces, podríamos decir, Miss, que en el caso de la diversificación, podríamos hablar, por ejemplo, con niños con discalculia, disfasia, afasia o con algunos problemas de lectura, todo ello, a diferencia de la inclusión, que vendría a ser prácticamente el caso, o trabajar con niños con necesidades especiales o con habilidades especiales. Yo entiendo que la inclusión en educación tiene que ver con que el Estado ha abierto un espacio para que estos niños no estén excluidos, ¿sí? Sino estén dentro de una escuela, creo yo, considerando los niveles también específicos de estos niños, ¿no? No estén como que no tienen oportunidades. La inclusión surge como una buena estrategia, diría yo, para que podamos tener en aula, manejar este proceso de diversidad, pero insisto, no es lo mismo, ¿sí? Y según su punto de vista, ¿cuál creería usted que son los principales retos de la educación inclusiva actual? Bueno, el principal reto de la educación inclusiva actual tiene mucho que ver con el profesor. ¿Sí? Si bien se ha querido institucionalizar la inclusión como un proceso natural en las escuelas, los maestros no están preparados para asumir un reto tan grande. Justamente con las capacitaciones también. Pueden ser las capacitaciones, pueden ser la preparación que se necesita para recibir a estos estudiantes, pero creo que lo más importante es que no están preparados para abrir su yo de maestra, no sé si me entienden, ¿no? Porque necesitamos dotarnos de muchísima paciencia para poder incluir a un niño, ¿no? Pero el primer punto es que no están preparados. Va a entrar un niño de repente a mi clase cieguito, ¿sí? Yo tengo que saber cómo le voy a enseñar a ese niño, de qué manera voy a desarrollar lo que estoy intentando trabajar con el resto de mi clase con este niño. Pero antes del aprendizaje creo que hay algo importante, que es el aspecto social. Lo primero que tiene que ver con la inclusión es el aspecto social, donde este niño se va a desarrollar. Porque para nadie es raro de que pues, no se quieren juntar con el ceguito, no quieren aceptar al otro niño con síndrome de Down, etcétera, etcétera. Entonces, la maestra juega ahí un rol muy importante para dotarse de estrategias valiosas, sencillas, para poder primero superar el problema social. Una vez que se supera el problema social, que tiene que ver con la inclusión, puedo entrar ya al proceso de enseñanza, de aprendizaje, de ver cómo le voy a enseñar. Pero definitivamente sostengo que hay una falencia. Ya, Miss, en su opinión, ¿cómo usted cree que debería de realizar el seguimiento en las instituciones educativas con respecto a los niños con necesidades especiales? El seguimiento, el acompañamiento. ¿Cómo se debería de realizar? Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo.
Ya, Yo tengo a mi hermano que tiene síndrome de Down. ya, Está asistiendo a un colegio regular. Bueno, no un colegio, es un jardín regular. ya. Resulta que a él, el Estado, prácticamente el Estado le dice, no te preocupes porque a él lo vamos a acompañar. Y sí, eso es lo que hacen, van, si no me equivoco, una vez al mes al jardín donde él estudia. Pero ¿qué pasa? Yo fui una vez a observar al jardín, cómo es que él se desenvuelve o estudia en el colegio. Y ciertamente usted tiene razón en el punto de que la docente no está preparada, porque resulta que mi hermano está en una esquina, no hace nada. Y trata la Miss de incluirlo en el tema, hacerlo partícipe del salón, pero sucede que él ya también se demora, es lento y la Miss también tiene que avanzar con los otros alumnos y no puede. Y al no poder manejar la situación, lo que hace es dejarlo de lado. Viene la coordinadora o la que se encarga del seguimiento al mes y le dice, ¿cómo va el avance del niño? Y la Miss simplemente lo que hace es mostrarle todo lo que ha avanzado y mostrarle los trabajos que él ha hecho. Entonces, pero, o sea, no supervisa el trabajo que ha hecho la maestra. Simplemente recoge resultados y se va. Si hay resultados. Y si hay resultados. Esto del acompañamiento para responderte igual ha quedado en una situación de proyecto, está escrito, pero el Estado no ha determinado de qué manera se va a hacer este acompañamiento. Entonces surge un reto más para la maestra, ¿sí? Entonces, lo que dice nuestra compañera, ¿qué hago con este niño mientras los otros avanzan más rápido? La maestra tiene que dotarse de, ¿qué puedo decir? Hacer uso de estrategias muy creativas, ¿no? Lo vi en algún lugar. El niño, generalmente los que están siendo incluidos ahora son más los de síndrome de Down, ¿no? Que son los que más se adecúan a esto. Entonces, la maestra está muy cercana a él y tiene que hacer malabares para atender a los 25 que tiene. Pero si yo acepté un reto, si está en mi clase, no puedo ir incoherentemente con una actitud de ignorancia. Imposible. Porque tengo que pensar que sí hay un reto que tiene que tener mi atención de una u otra manera. Hoy día en la mañana hablaba con una profesora que me contaba, tiene una hijita que tiene síndrome de Down, una niña maravillosa, muy buena, se relaciona bien. Pero ha ido al colegio y parece que su experiencia no ha sido muy buena, entonces no quiere ir a la escuela, ¿no? Porque ahí tienes que pensar que tienes un gran reto para romper este esquema rígido con los padres también y con los niños, ¿sí? Entonces tienes que primero pensar cuál rompes primero, el de los niños. Pues bueno, Pepe tiene síndrome, lo llevo con él, vamos a trabajar. Ahora vamos a jugar, te integras aquí. No podemos hacer, voy a poner un ejemplo muy claro, ustedes van a ser profesores. Todos al centro, no podemos. Tenemos que ir creciendo poco a poco y dándole la atención necesaria a este niño, bien dice la palabra, para incluirlo en el proceso, ¿sí? Es un reto para mí como maestra, pero lo acepté, entonces tengo que tener muy claro que tengo que incluir. Y cuando yo lo incluyo, le voy a dar hasta roles sociales para que él pueda trabajar en algo. ¿Sí? Muy bien, hoy día Fernando va a trabajar los carteles y yo lo voy a acompañar. ¿Sí? Hoy día Juan va a hacer pares y yo lo voy a acompañar. Entonces el niño es de ir aceptando este proceso, con la mira de que en algún momento todos los niños sepan que hay este niño que es diferente a ellos, pero que es un niño. Ahí cumplí mi primera etapa. Sí, está bien, el Estado no me dio la capacitación. Puedo leer, puedo indagar, puedo buscar, porque ese es un reto para el maestro. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿cuáles considera usted que deben ser las principales características que un docente debe poseer para dar un correcto apoyo a los niños con necesidades especiales?
lo volvería a repetir. Yo creo que el ingrediente importante, el rasgo importante de un maestro para aceptar a niños especiales es tener mucho amor, mucha paciencia y aceptar el reto. ¿Sí? Ahí está la vocación. Exacto. Si no, no funciona la cosa. Porque si yo no me lleno de amor para ese niño, igual que para todos los demás, a veces suena un poco retórico esto, el amor. Pero sí se necesita eso. ¿A ti te gustaría que te reciban con un abrazo, con una sonrisa? ¿O te gustaría que te digan, bueno, pasa siempre? Te sientes mejor y te da mayor seguridad cuando estás en empatía con una persona. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que eso es lo primero, ¿no? De hecho, es necesario que haya acompañantes preparados, es necesario que la maestra pueda estar preparada para esto, pueda preparar a los niños. Es todo un conjunto. No es muy fácil hablar de educación inclusiva, porque no tenemos, digamos, la aceptación total y es un proceso que está en cambio, ¿no? Nuestra ministra actual indica que se va a dar una prioridad a esto de la educación inclusiva, que era necesaria ya. Y se están abriendo campos. No es hablar de educación inclusiva hoy, no es lo mismo que hablar de educación inclusiva hace 8 años atrás o un tiempo atrás, ¿no? Hay adelantos aquí. Con la siguiente pregunta, ministra, ¿cómo puede un profesor reforzar la integración de un alumno con TDAH en clase? ¿Cómo lo puede integrar? Primero, entendiendo su problemática. Un niño con estas características es demasiado hiperactivo. Es hiperactivo totalmente, rompe estructuras. Tiene una atención muy dispersa, ¿no? Nunca está muy atento como nosotros quisiéramos. Entonces, yo soy de la idea en lo siguiente, y lo repito, estoy quizá hablando a un grupo de profesores que tendrán muchos retos más adelante. En primer lugar, el profesor, vuelvo a repetir, no está preparado para esto, ¿sí? Necesitamos ayuda de una persona especialista que nos diga qué debemos hacer en este caso o en este otro caso. Aquí les presento algo que es bueno que lo reflexionen. Generalmente cuando vemos a un niño muy movido por ahí, de frente decimos, ¿no? Es un niño con TDAH. ¿Sí? Tiene autismo. O hay otra cosa mucho más común, ¿no? Que repetimos. Nosotros no podemos diagnosticar. Punto 1. ¿Sí? Tenemos que derivar. Y cuando hacemos esto de derivar, a la par no podemos estar a brazos cruzados esperando, bueno, yo tengo un niño con TDAH y bueno, que se quede ahí solo. No, tenemos que prepararnos para eso. Es cierto que el Estado debería darnos la capacitación, mandar a los acompañantes, es necesario tener más psicólogos en las aulas, en el colegio, tener una persona muy cercana a quien consultar, eso es cierto. Pero tú aceptaste ya a un niño ahí. Entonces hay que por lo menos dotarse de ciertas estrategias para controlarlo. Y yo les hablo como una maestra que ha pasado por muchas cosas. Creo que lo más importante es no perder la fe en ustedes, ni perder esa tarea que tenemos ahí desde el momento en que decidimos ser maestras. Este niño me necesita más. No voy a descuidar ningún lado, pero sí voy a tratar de acompañar, ¿no? De tratar de integrarlo. Creo yo que en estos casos el primer logro debe ser social. Y es bien difícil. Y después viene ya todo el tratamiento de cómo incluirlo para que aprenda, de qué manera nivelarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Que vendría a ser lo peor. Yo no tengo una experiencia de compartir. En el colegio que yo estaba, en el Pedregal, había una profesora que tenía a su hija con síndrome de Down. Y el chiquito además sufrió un accidente que lo dejó paralítico, porque se cayó del segundo piso de su casa y se lastimó la cadera. La profesora es profesora de primaria, muy buena profesora, pero para ayudar a su hijo se capacitó bastante y logró que su hijo avance con sus compañeros de clase, con que había empezado, porque mi hermano era su compañero de clase.
Había 2 niños inclusivos, pero estaban en diferentes grados. La profesora no estaba con su hijo, digamos, todo el día. Pero ¿qué es lo que hizo? Ayudó a su tutora, le mandaba como una capacitación, ¿no? Cómo tienes que ver a un hijo, o cómo tienes que tratarlo, y ella se quedó con el otro niño, porque no podían estar con sus hijos en el salón del colegio. Y el niño avanzó muy bien, sabía agarrar el lápiz, pudo agarrar el lápiz, colorear, pintar, no hacía a la misma capacidad que sus compañeros, pero avanzaba, tenía sus trabajos, y ahora está en secundaria. Han tomado las pruebas de vía y ha mejorado bastante. La profesora ahora, ¿qué es lo que hace? Hace capacitaciones, porque en el interior hay varios niños que tienen síndrome de Down. Y no, en los colegios no los aceptan. En la B3, que es otro colegio más bien nacional, hay profesores que no quieren a los alumnos que tienen, digamos, síndrome de Down o necesidades especiales. ¿Qué es lo que escuché también? Que la profesora hacía que el niño que venía así lo aburría, hasta el punto que ya no quería el colegio, lloraba para no querer el colegio. Claro. Y de cierta forma ella se deshacía de ella. No, el niño no quiero trabajar con él. Lo aburro, que ya no venga al colegio, ya me deshago de él. Es que me pongo a pensar, ¿qué pasaría contigo si te ignoran todo el tiempo? No estarías bien. Entonces, desde el momento, es lo que, bueno, en este caso la motivación es que es mi hijo, ¿verdad? Pero tenemos que pensar, bueno, no voy a ser tan retórica tampoco. Cuando tienes un aula, pues no son los 40 tus hijos, no lo son. Pero sí son personas que tú tienes a tu cargo y que tienes que ser tú en cada uno de esos 30. Y dentro de esos 30, te tocó un chico con síndrome de Down. Entonces, no eres una buena maestra si lo empiezas a aburrir para que se vaya. Entonces, no siempre el Estado te va a dar todo. Tú tienes vocación, tú elegiste ser maestra. Tú no eliges a los chicos que van a ir a tu clase, tú estás preparada para entenderlos a todos. Entonces, ahí alguna vez me habrán visto que yo discrepo con ustedes y qué bueno que les puedo dar un mensaje. No funciona cuando tú le pones al chico no hizo las tareas, conversó, se portó mal. ¿Y qué hiciste tú? Ahí viene el reto. Es lo mismo con un chico de síndrome de Down. Pues me tocó este niño, está aquí por algo. ¿Qué voy a hacer en función a él? De hecho, no vas pues a solucionar el problema, porque hay que contribuir para que se sienta bien, para que aprenda a su ritmo, porque acuérdate que no puedes soñar con una clase homogénea, totalmente. Tú tienes niños normales, pero esos niños tienen cada uno sus propias específicas. Entonces, me tocó a este niño, pues vamos a ver qué pasa, porque todos tienen diferentes formas de aprender y definitivamente deben haber aprendido que hay estilos de aprendizaje y todas esas cosas, ¿no? Si tú notas que ese chico de síndrome de Down le encanta que te comuniques a través de la música, pues háblale cantando, ¿no? Y viendo la diversidad de necesidades especiales que hay en los niños, ¿usted cómo cree o desde su punto de vista cree que sería conveniente llevar a la universidad un curso específico donde no haya inclusión educativa? Bueno, sí, no es algo oficial que yo debería contestar hoy día aquí porque, bueno, no puedo, hay autoridades, pero sí está en la proyección de la nueva malla. ¿Por qué razón? Porque esto ya no es una situación que se está quedando estancada, es una situación que crece y que la intención de la universidad es que ustedes estén preparados para todo. Entonces, sí existe la proyección, vamos a eso y muchas otras cosas más, ¿no? Que en el tiempo que nos hemos pasado con ustedes y hemos visto que hay necesidades de las que ustedes tienen que manejar. Pero vuelvo a retomar, pueden haber muchos cursos, muchas cosas, pero si no hay esa fascinación por ser maestro, las cosas no funcionan. Bueno, con una última pregunta. Muy bien. Si usted, bueno, yo sé que usted puede llegar a hacerlo todavía, si usted fuese ministra de Educación, ¿qué potenciaría o qué cambiaría o qué mejoraría, bueno, hablando específicamente
en el tema de inclusión educativa o atención a la diversidad? Bueno, primero nunca he soñado ser ministra, me gusta ser más maestra, ¿sí? Ese es el primer punto. Y el segundo punto, sí sueño con educación muchas veces, como todos los maestros que estamos llevando dentro de nosotros este amor por ser maestra, ¿no? Entonces, ¿qué impulsaríamos en educación inclusiva? Primero que potenciar lo que se está queriendo hacer, ¿verdad? Capacitación a los docentes en este punto. Segundo, bajar a la formación inicial, porque es ahí donde tenemos que formar lo nuevo para afrontar los problemas. Entonces, tenemos que ir a la formación inicial, y cuando hablo de formación inicial estoy hablando de ustedes, estoy hablando de aquellos que quieren ser maestros, para que desde allí puedan estar comprometidos con lo que toque vivir en educación. Si no estamos comprometidos, nosotros no vamos a cambiar el mundo, ¿ok? No vamos a hacer que la educación sea diferente, porque sí, pero sí podemos contribuir. Los grandes cambios no vienen de arriba para abajo. Los grandes cambios se dan de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que tú tienes que hacer bien las cosas y cambiar. Tú. Entonces, si yo tengo niños inclusivos, es cierto que me capacite el Estado, que ponga un grupo de acompañamiento por escuela, que los psicólogos tengan una mayor presencia en las escuelas y que también nosotros vayamos por la autoformación, ¿no? Es un reto para nosotros. O sea, no esperemos que todo caiga del cielo, ¿sí? Entonces, hacer el esfuerzo de poder, pues, no sé, desarrollar líneas básicas, estratégicas. Por ejemplo, bueno, esa es la idea de aquí, no quisiera decir a tampoco, pues vas a tener que manejar el lenguaje en señas, ¿no? Por si alguna vez tienes un sordomudo por ahí, lo tienes que aprender. Es un curso, lo tienes que aprender. Entonces, si esto sale afuera, va a ser más fácil afrontar esta parte de la inclusividad. Si tienes un niño, pues, cieguito, tendrás que entrar a trabajar el sistema CONSAM para ver cómo va a ir aprendiendo, y por supuesto el alfabeto que se llama Braille. no sabía, pues ya están inclusivos. Ese alfabeto para poder entender y para poder enseñar. Que si tienes una situación que quiebra esto, ¿cuál es? Que no puedes con todo. Entonces vamos a necesitar, de repente, si yo fuera ministra, le digo, bueno, usted va a trabajar aquí y va a tener un asistente. Va a preparar a mis auxiliares también, ¿no? Que es lo que se necesita. Entonces, estos 3 chicos inclusivos no están fuera de lo que es el propio sistema. Y dotarlos a los profesores de estrategias que estén asociadas a las habilidades sociales. Los niños entienden eso, ¿sí? Hoy vas a ser tú, ven, te agarras de la mano con ellos, vamos a hacer un trío para ir a trabajar la matemática, vamos a ir a conseguir palitos los 3, cojan a su compañero. Pero si lo ignoras, no estás haciendo nada. Al comienzo ese niño va a decir, pero con el manejo, con el acompañamiento, de pronto va a ser un amigo más. Y sobre todo más cariñoso, porque los chicos que tienen síndrome de Down son muy buenos y te besan a cada rato, ¿no? Muchas gracias, Miss, por la entrevista. Bueno, quiero decir que no soy experta en esto, no me he preocupado del tema, pero intentaré para que en otro momento, bueno, pues, no sé, pues de otras estrategias más interesantes, ¿no? Entonces, gracias por pensar en mí, yo expreso mis ideas de la forma más natural y creo que sentirse maestro es en cualquier lado. Con cuantos niños inclusivos haya, hay que hacerlo, son retos que se nos plantea y tenemos un gran maestro del que tenemos que aprender, pues. Y ustedes saben, él explicaba de una manera diferente para los doctores, para los grandes, y explicaba a través de las parábolas para aquellos que los podían entender de otra manera. Pero quería que todos aprendieran, entendieran y pudieran ser mejores para ellos. Bendiciones para ustedes también, y sobre todo para su maestra, ¿no? Porque haciendo estas estrategias se aprende. Nos leeremos unos libros de educación inclusiva.
de